buenos días, queridos estudiantes. Seguimos nuevamente por este medio y esta vez lo vamos a hacer con geometría. Es un tema súper sencillo. Vamos a ver triángulos y su clasificación según sus lados y según sus ángulos. Manos a la obra. Bueno, mis niños, esta vez vamos a trabajar directamente en el libro, ¿sí? Nuestro tema de triángulos. Tenemos la definición. Sabemos que es aquella figura formada por tres segmentos de recta que se denominan lados y por tres puntos no alineados llamados vértices. Tenemos los elementos, los vértices A, B, C y los lados AB, BC y CA. En el gráfico vamos a observar lo siguiente, de estos ángulos, la medida de los ángulos interiores, como pueden ustedes observar acá, detalladamente, vemos que los ángulos interiores están formados por alfa, beta y delta, ¿sí? Tenemos aquí alfa, tenemos alfa, beta y delta. ¿Ok? Tenemos aquí delta, tenemos aquí alfa y tenemos aquí beta. Estos son los ángulos interiores y la medida de los ángulos exteriores están fuera, ¿sí? Esa medida de esos ángulos exteriores están afuera. Tenemos acá t, tenemos acá el teta y tenemos el epsilon, ¿ok? Y este lado. Esas son las medidas de los ángulos interiores y exteriores. Continuamos, mis niños, fíjense. Esto tiene una clasificación, ¿sí? Como todo. Tenemos que estos ángulos se clasifican por la medida de sus lados. Por la medida de sus lados. El triángulo escaleno tiene tres lados diferentes, como ustedes pueden ver acá. Miren, tres lados diferentes. 1, 2 y 3. Y sus tres ángulos son de diferente medida. Aquí tenemos tres ángulos de diferente medida. ¿Ok? Este en lo que respecta al triángulo escaleno. Seguimos con el triángulo isósceles. Tiene dos lados iguales, como pueden ustedes observar acá, dos lados iguales. Tiene dos ángulos de igual medida. Estos ángulos que ustedes ven acá son de igual medida y uno diferente. ¿Ok? Repito, el triángulo isósceles tiene dos ángulos de igual medida. Acuérdense, tenemos que aprender esto de memoria, mis niños. Muy bien. Continuamos. Triángulo equilátero. Este triángulo tiene tres lados iguales. Como ustedes pueden observar acá, fíjense, 1, 2, tres lados iguales. Y los tres ángulos de estos, cada uno mide 60 grados. Como ustedes pueden observar aquí, 1 vale 60, 2 vale 60 y 3 vale 60. Ok, muy bien. Dicho esto, nos vamos a los ejercicios y hacemos la clasificación de los ejercicios. Ok, fíjense acá, fíjense este triángulo. Este triángulo que ustedes pueden observar acá, tiene tres lados iguales. Y si tiene tres lados iguales, también va a tener tres ángulos iguales que van a medir 60 cada uno para que dé 180. A ver, según la teoría estudiada, ¿cómo se llama ese triángulo? Según la medida estudiada, eso sería un triángulo, el que tiene, a ver, las tres medidas iguales acá, en este caso, a ver, tiene tres lados iguales, eso es un triángulo equilátero, ya lo vimos, ¿no? Triángulo equilátero. Ok. Ya tenemos nuestro primer triángulo equilátero. ¿Por qué equilátero? Porque tiene tres lados iguales. Triángulo equilátero. Nos vamos a este otro triángulo. Fíjense que este triángulo acá, fíjense aquí algo, que este triángulo
tiene tres lados diferentes, mis niños, vean, 1, 2, 3 lados diferentes. Y si tiene tres lados diferentes, ¿sí? Y acuérdense que si tiene tres lados diferentes, sus ángulos también son de diferente medida. Según la clasificación estudiada, eso es un triángulo que, a ver, un triángulo escaleno, mis niños. Triángulo escaleno. Aquí está, las características del triángulo escaleno es que tienen tres lados diferentes. Ok, continuamos, mis niños, acá con el tercer triángulo. Fíjense que este tercer triángulo, como podemos observar acá, tiene dos lados iguales, ¿sí? Y se supone que los dos ángulos también van a ser de igual medida. Y si tiene dos ángulos iguales, ¿cómo se llama ese triángulo? Ya lo vimos. A ver, triángulo isósceles, mis niños. ¿Ok? Tenemos acá isósceles. ¿Por qué? Porque tiene dos lados dos lados iguales, ¿sí? Y sus ángulos también van a ser de igual medida. Ok. Seguimos acá. Fíjense este triángulo. Fíjense este triángulo. Este triángulo tiene tres lados diferentes. Tres lados diferentes. En este caso, tiene tres ángulos que también son de diferente medida. Y si tiene tres ángulos que son de diferente medida, a ver, ¿cómo se caracteriza o cómo se clasifica este triángulo? Muy fácil, son de diferente medida. Eso es un triángulo que, a ver, según la teoría, es un triángulo escaleno. ¿Ok? ¿Por qué escaleno? ¿Por qué es un triángulo escaleno? Porque tiene sus tres ángulos de diferente medida. Fíjense que aquí están los tres triángulos de diferentes medidas. Muy bien, continuamos. Fíjense acá. Miren la característica de este triángulo. Este triángulo tiene dos lados iguales, fíjense, uno y dos. Lados iguales. Y también van a tener los ángulos de igual medida. Van a tener dos ángulos de igual medida. Según la teoría aprendida, eso es un triángulo también, a ver, un triángulo isósceles. Un triángulo isósceles, ¿por qué? Porque este triángulo tiene dos lados iguales, también tiene dos ángulos de igual medida. Muy fácil, miren esta característica. Fíjense bien, tiene tres lados iguales y sus ángulos miden 60 cada uno. A ver, muy sencillo. Es el triángulo equilátero. Triángulo equilátero. ¿Por qué es el triángulo equilátero? Porque sus tres lados, como ustedes pueden observar acá, son iguales y sus tres ángulos también son iguales y estos miden 60 cada uno. Muy sencillo, mis niños. Continuamos acá. Tenemos ahora nuestra práctica. Fíjense bien. Miren las características de este triángulo. Fíjense que este triángulo tiene dos lados iguales. Aquí está, 60 y 60. Dos lados iguales. ¿Sí? Y también sus dos ángulos van a ser de igual medida. Este ángulo y este ángulo va a ser de igual medida. ¿Ok? A ver, según las características de ese triángulo, ¿cómo se llama? A ver, ¿es un triángulo qué? Es un triángulo
isósceles. Triángulo isósceles. ¿Ok? Isósceles. ¿Por qué es un triángulo isósceles? ¿Por qué? A ver, mi niño, porque tienen dos lados iguales y a su vez dos ángulos de igual medida. Muy bien. Ahora miren la característica de este. Fíjense aquí. ¿Qué tenemos acá? Acá tenemos en este triángulo tres lados iguales. Muy fácil, mis niños. Tres lados iguales, tienen tres ángulos iguales y estos miden 60. Entonces eso sería un triángulo equilátero, el más sencillo, ¿sí? Equilátero. Triángulo equilátero. Muy bien. Muy sencillo. ¿Ok? Continuamos acá. Fíjense la característica del número 3. Acá. Fíjense que esta característica de este triángulo, fíjense que tiene tres lados diferentes. Aquí, tres lados diferentes. Y sus ángulos van a ser diferentes medidas. 1, 2. Aquí no nos dan el ángulo, pero se sobreentiende que hay otro que es diferente. ¿Sí? Entonces, si es diferente, ese es un triángulo escaleno. Triángulo escaleno. Muy bien. Continuamos avanzando, mi niño, y llegamos a la tarea. ¿Sí? Llegamos a la tarea. Y está súper sencilla. Súper fácil. Fíjense, dice, determina el nombre de los siguientes triángulos de acuerdo a sus lados. Miren, muy fácil. Miren la característica de este triángulo. La característica de ese triángulo tiene dos lados iguales. Fíjense, dos lados iguales, ¿verdad? Y sus medidas de sus ángulos también van a ser iguales. ¿Sí? ¿Ok? Esa es una medida. Tiene sus tres lados iguales. Miren. 1, 2 y 3. Si tiene tres lados iguales, tiene tres ángulos iguales también. Y cada ángulo, le recordamos que va a medir 60. Es muy fácil. Entonces, ese sería el triángulo, un triángulo equilátero. Equilátero. Ok. Triángulo equilátero. ¿Por qué? Porque tiene tres medidas iguales. Acá tiene sus tres lados iguales. Tienen tres ángulos iguales. Y se supone que miden 60 cada uno. Fíjense que ahora. Miren la característica de este. Fíjense la característica de este triángulo que está acá. Tiene sus tres lados diferentes. Mire, 1, 2 y 3. Y si tiene tres lados diferentes, sus ángulos también van a ser de diferente medida. A ver, según la clasificación, eso es un triángulo escaleno, mis niños, ¿sí? Triángulo escaleno. Muy bien. Ahora fíjense las características que tenemos en este triángulo. Fíjense bien. Esta característica tiene dos lados iguales y también va a tener dos ángulos de igual medida. Si tiene dos lados iguales y dos ángulos de igual medida, a ver, ¿cómo se clasifica? Muy sencillo, mis niños. ¿Cómo se clasifica? Se clasifica como un triángulo isósceles. Isósceles. ¿Por qué un triángulo isósceles, mis niños? Porque tiene dos lados iguales
Y se supone, mis niños, que también sus ángulos, sus dos ángulos, van a ser de igual medida. Ok, mis niños. Esta es parte de la tarea y aquí tenemos, clasifica los siguientes triángulos. Tenemos 3 triángulos en la página 41. Con ayuda de lo que ya hicimos, ¿verdad? Ustedes los van a clasificar. Fíjense bien, está muy sencillo, le voy a dar una pista. Aquí tenemos el número 1, ¿verdad? Como ustedes pueden observar, tiene dos lados iguales, fíjense. Dos lados iguales y tiene dos ángulos de igual medida. Estos dos ángulos van a ser de igual medida. Muy sencillo. El número 3, a ver, el número 2. Fíjense que el número 2, acá, tiene tres lados iguales. Tres lados iguales. Número 2, tres lados iguales. ¿Sí? Y van a medir 60. Y si van a medir 60, aquí colocamos el otro lado, ¿sí? Iguales, acá. Si tienen tres lados iguales y ambos miden 60, ya ustedes saben qué triángulo es. Y por último, fíjense acá, por último, está súper sencillo, ¿sí? Por último, tenemos acá el número 3. ¿Cómo es la característica de ese triángulo? A ver, las características de ese triángulo del número 3. Fíjense que tiene tres lados diferentes, en este caso, y sus ángulos son de medida diferente también. Ok, si son de medida diferente, ya ustedes saben cuál va a ser la clasificación. Bueno, esta es la tareita, niños, solamente estos tres y será hasta un próximo encuentro.